Buen día, señoritas. Buenos días, jóvenes. Vamos a empezar otro tema que tiene mucha relación con los anteriores de neonatología y que es una patología muy frecuente en el periodo neonatal, después de que nace el recién nacido, y puede generarse esta enfermedad durante todo el primer mes de vida. Recuerden que estamos hablando de patologías que se presentan en el primer mes de vida y son patologías prevalentes. Entonces se supone que tenemos que tener una noción de cómo debemos desenvolvernos frente a esas patologías. Según el IEPI, la sepsis neonatal se clasifica como infección bacteriana grave. Según el IEPI, se clasifica como una infección bacteriana grave. Todo lo que les estoy diciendo que es parte de la IEPI y estamos introduciendo dentro de la teoría, ustedes deben tomar en cuenta porque les voy a tomar examen. Entonces, para que cuando vayan a provincia no digan no nos han enseñado. Entonces, el niño cuando no se alimenta, cuando tiene signos de peligro, cuando tiene la fontanela bombada, cuando tiene rechazo a la alimentación, cuando se detiene el peso, se detiene la talla o empieza a vomitar, entonces son signos que nos pueden sugerir sepsis neonatal. Entender que la sepsis es un proceso donde en el niño, en el recién nacido, va a abarcar muchos órganos y muchos aparatos. Ustedes, ¿qué han aprendido hasta el momento, por ejemplo, de sepsis? Que seguro que lo han hecho en diferentes asignaturas y en diferentes momentos de tiempos de su vida universitaria. Todos ustedes han avanzado esta parte que dice que la sepsis es una respuesta inflamatoria sistémica en el organismo de una persona, pero que previamente debe haber una bacteremia. ¿Qué quiere decir? Debe haber invasión y proliferación de bacterias, de hongos o de virus en el torrente sanguíneo a partir de un foco de infección. Puede ser cutáneo, puede ser digestivo, puede ser respiratorio, puede ser renal, puede ser óseo. Entonces, a partir de un foco va a haber invasión por la sangre de todos los agentes, de todos aquellos microorganismos vivos hacia el torrente sanguíneo. Y en el torrente sanguíneo van a producir, a partir de ahí, empiezan a producir una respuesta. En el torrente sanguíneo están las células blancas, que son las importantes, que nos van a defender de los agentes extraños y que son vivos. Y que dependiendo de la agente, entonces la serie blanca va a ir madurando para eliminar al agente etiológico. Es decir, que cuando este agente etiológico llega hacia el torrente sanguíneo, entonces son las células las que nos van a defender de todos estos microorganismos, y si son agentes gram positivos, por ejemplo, gram negativos, serán las bacterias las que nos van a eliminarse. O también si son hongos. En cambio, si son virus, serán por ejemplo, los linfocitos los que van a estar más presentes para eliminar a este agente etiológico. Pero si estas enfermedades van a persistir más allá del periodo agudo, que es aproximadamente unos 14 días, según algunas patologías, y otras una semana nomás o 7 días, entonces son otro tipo de agentes etiológicos que van a emerger para tratar de liberarnos de esos. El organismo lo que habitualmente, ¿qué es lo que hace? Primero, trata de eliminar con las células inmaduras, que son los segmentados y los neutrófilos, en un proceso agudo. Pero si no se logra, entonces lo engloba y lo mantiene estático o sin inerte en el organismo. O caso contrario, entonces se queda en forma latente hasta encontrar las condiciones propicias para
para emerger y volver a producir una bacteremia en el organismo del niño. Y que esta bacteremia entonces genera esta respuesta inflamatoria sistémica con la liberación de las células dependiendo del agente etiológico. Y que en general nosotros podemos identificar que la respuesta inflamatoria sistémica que se origina en el organismo del niño y también del adulto, o sea, hasta aquí no hay ninguna diferencia con la del adulto, es exactamente igualito. Pero estamos aquí viendo 3 puntos que se originan tras la respuesta inflamatoria sistémica, que va a ser las alteraciones de la temperatura, las alteraciones de la fórmula leucocitaria, alteraciones de la frecuencia cardíaca y de la frecuencia respiratoria. Pero en pediatría, ¿qué había sido más importante? En neonato, ¿qué había sido más importante? De estos 3 signos y síntomas que se van a generar tras una respuesta inflamatoria sistémica: la temperatura y el recuento leucocitario. Entonces, esos 2 puntos que genera una respuesta inflamatoria sistémica habían sido los más importantes que tenemos que considerar en el periodo pediátrico. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un organismo que acaba de nacer y hemos mencionado que el centro termorregulador, su termostato, recién se está acomodando a lo que ingresa, a lo que sale y a termorregular el organismo del niño, porque él se va a acoplar a la temperatura de su medio, es decir, que se va a adaptar a la temperatura del medio. Si yo lo tengo todo el tiempo en mi cuerpo, entonces va a mantener la misma temperatura, le voy a traspasar mi temperatura. Pero si estoy con fiebre, seguramente voy a pasar. O del lugar donde está el recién nacido. Si está en incubadora, entonces la incubadora le va a proporcionar la temperatura. Si está en una cuna, él mismo se va a generar su temperatura. Pero él mismo se genera una temperatura con tendencia a la hipotermia. Esa es la gran diferencia. Y si este niño está en un ambiente caliente, por ejemplo 37, 26, 27 y 28 grados, que normalmente tiene que estar un recinto neonatal, una sala neonatal donde está el niño, donde hay incubadoras, que la incubadora le proporciona la temperatura y la cuna no le proporciona la incubadora, entonces el ambiente tiene que tener esa temperatura para que el niño por lo menos su temperatura se aproxime a más lo que le vamos a arropar se aproxime a los 37 grados centígrados. Entonces, los primeros días, las primeras semanas es difícil lograr termorregular al niño. ¿Y no cómo nos vamos a dar cuenta? Nos damos cuenta que la cara probablemente está caliente, pero el cuerpo, las extremidades, las manos y los pies están totalmente fríos. Quiere decir que todavía no puede termorregular y adaptarse a la temperatura ambiental y él generar su propia temperatura. Entonces, para nosotros es muy importante el considerar, el tomar la temperatura que en el recién nacido debe ser desde 36.5 hasta 37.5. Entonces, que esté en 37 para nosotros es una tranquilidad. Estamos mencionando que el niño se adapta a la temperatura, pero él tiene tendencia a estar frío. En el momento en que marque una temperatura alta, quiere decir va a entrar en fiebre, tenemos que pensar que es algo grave que pasa en ese recién nacido. Entonces rápidamente tenemos que identificar el foco de infección que pueda tener este recién nacido. Luego tenemos el recuento leucocitario, elevado o disminuido. Los procesos de aumento de la fórmula blanca de aumento nos indican una enfermedad de tipo aguda, y siempre tenemos que pensar que va a ser algo agudo porque es un niño que acaba de nacer. Si está con infección, puede ser que sean debido a factores maternos o factores fetales. Dentro de los factores de riesgo maternos, entonces
todas estas conductas todos estos factores nos tienen que hacer tomar una conducta inmediatamente. Si hay antecedentes de ruptura de membrana mayor a 18 horas, entonces tenemos que hacer cesárea. Si hay antecedentes de corioamnionitis por ecografía, cesárea. Si hay antecedentes de fiebre materna intraparto, entonces a la gestante, acuérdense, estos son factores de riesgo que nos ayudan a tomar una conducta inmediata, para la recepción del recién nacido. Si la madre está con fiebre materna, entonces lo que tenemos que decir, este es un factor de riesgo alto, por lo tanto se va a producir un parto con alto riesgo perinatal. La presencia de líquido, entonces si nos están diciendo que la fiebre materna es un factor de alto riesgo perinatal, entonces el parto se llamará trabajo de parto con alto riesgo perinatal. Si hay antecedentes de líquido amniótico fétido, purulento o meconial, entonces ahí también se debe tomar una conducta. ¿Cuál va a ser? El que cuando nazca ese niño, inmediatamente debemos aspirar secreción bucal, secreción nasal, y un segundo ayudante debe hacer los pasos iniciales. Y tras que nace, se termina de recepcionar, se debe colocar la primera dosis de antibiótico. ¿Cuál es? La ceftriaxona. ¿A qué dosis? A 100 miligramos kilopeso día. Y luego debemos referir. O caso contrario, internar. O sea, no podemos mandar a su casa o a la sala o alojamiento conjunto porque el niño tiene líquido fétido, tiene purulento o tiene meconial. Entonces, la conducta en el recién nacido es inmediata. Su ceftriaxona, oxígeno, porque ya sabemos que tenemos que proporcionar oxígeno porque probablemente el niño que tiene meconio tiene signos de dificultad respiratoria, un Silberman positivo dependiendo de la gravedad de aspiración, damos oxígeno en cualquiera de sus modalidades. La infección urinaria materna puede conducirnos ¿a qué? A una sepsis neonatal. O sea, es habitual que la gestante tenga episodios de fiebre urinaria, de infección urinaria, porque se inmunodeprime durante todo el embarazo. Ahora, ¿por qué hay gestantes que enferman tanto de fiebre de infección urinaria? Porque están inmunodeprimidas. O sea, deben alimentarse adecuadamente. Entonces, personas que tratan de mantenerse en ese cuerpo, no más, que no haya aumento de peso, que estén haciendo una discriminación en lo que van a alimentarse, entonces van a llegar a lo que es una infección urinaria. De ahí que la mamá debe alimentarse en sus tres componentes en forma equilibrada. Y nosotros en esta época también tenemos que alimentarnos porque fruto de nuestra buena alimentación será pues el éxito de un buen embarazo a futuro, especialmente en las damitas. Entonces, la infección urinaria es una condición para que ese niño vaya a nacer con sepsis neonatal. La colonización vaginal de estreptococo del grupo B. Cuando esa gestante tiene muchos episodios de infecciones respiratorias altas o también bajas, entonces cuando sean bajas, seguro que esta gestante tiene que internarse. Pero cuando son altas, como está gestando, entonces, ¿qué dice el ginecólogo? ¿Qué dice el obstetra? Bueno, no más, tome su paracetamol. Pero probablemente son virales las infecciones, no son bacterianas, pero no estamos identificando plenamente. Y como no estamos identificando plenamente, entonces dejamos pasar. Y ustedes saben que los estreptococos se disparan hacia el corazón, se disparan hacia la vía hacia los riñones
y se quedan almacenados en el periodo gestacional en la vagina. Entonces, el niño va a nacer con infección bacteriana grave o lo que acabo de decirles, sepsis neonatal. Las vulvovaginitis sin tratamiento o tratamiento adecuado. Entonces, hay protocolos donde en estos dos tipos de patología, ¿qué tenemos que hacer? Dar una profilaxis antibiótica. Entonces, tenemos que nomás recurrir a lo que nos dicen los protocolos. A veces pecamos por defecto y fruto de todo eso es un mal nacimiento. Entonces, no vemos más allá de lo que pueda pasar en esa gestante. Entonces, si nosotros no le administramos profilácticamente antibiótico, entonces vamos a ocasionar enfermedades en ella, dependiendo de su inmunodepresión, y en el lado del recién nacido también. Entonces será importante considerar el de hacer profilaxis antibiótica. A veces a mi mamá le digo, ¿y por qué no has recibido? No, porque el doctor me dijo, sino que hay alternativas. Y como nos da flojera ver las alternativas o leer las alternativas, entonces fruto de eso el niño está descompensado al momento del nacimiento. Entonces la gestante puede tomar antibióticos durante todo el periodo gestacional, por ejemplo, las aminopenicilinas, puede tomar las cefalosporinas, durante todo el periodo gestacional. Entonces, si vemos un foco de infección, nosotros tenemos que indicar a la madre que se administre porque hay focos de infección para prevención de ella y para prevención del nuevo ser. Las vulvovaginitis sin tratamiento o con tratamiento inadecuado. Recuerden que esta es una patología que generalmente se debe a un mal aseo genital. Entonces, como está en un estado de inmunodepresión en la madre por el periodo gestacional, entonces ella tiene que primero alimentarse adecuadamente y luego tiene que hacer aseo prolijo de esta región. Entonces, aseo. Hay soluciones especiales para este periodo de la vida de la mamá, donde a veces por la barriga, por la panza, entonces dificulta realizar un buen aseo. Entonces, pero hay que recomendar que la limpieza de la región perigenital debe ser prolija cada día, por lo menos durante el último trimestre del embarazo y después día por medio, que es lo ideal, porque si no empieza a haber colonización de gérmenes y que fácilmente producen una vulvovaginitis y el producto al pasar se va a contaminar. De parto prolongado también es otro factor de riesgo. Ya hemos mencionado cuándo es trabajo de parto prolongado, cuando va a superar las 12 horas a partir de la segunda gesta. En la primera gesta puede durar un día, puede durar 24 horas, puede durar 20 horas, no hay ningún problema porque es el inicio en una primigesta de cómo el cuerpo debe cambiar. Los procedimientos invasivos, la amniocentesis, si este no se ha hecho con la punción a través del ombligo para obtener el líquido amniótico, para identificar si no hay malformaciones cuando somos madres añosas o cuando queremos pesquisar algún tipo de malformación, debe ser en quirófano. Entonces no podemos hacerlo en un consultorio porque vamos a introducir gérmenes y vamos a producir infección en el producto, infección en el cuerpo uterino. Luego también hijo anterior con sepsis por estreptococo. Entonces el estreptococo es el que lideriza todas las infecciones en el periodo neonatal. Atención del parto en condiciones sépticas. Eso también podemos entender que las condiciones de recepción del recién nacido implican que debe haber un ambiente adecuado. ¿Por qué? Porque al salir el producto, puede salir el producto en un ambiente contaminado, porque sucede, ¿no es cierto? Un expulsivo rapidísimo en cualquier parte, hasta en el auto o en la calle, pero inmediatamente, entonces, ¿qué está abierto? Está abierto la cavidad uterina, entonces puede contaminarse y puede, primero la madre, ¿no? La madre y el producto al salir a un ambiente contaminado. Entonces tenemos que tener esa precaución.
Y cuando nosotros vemos que la madre es una persona con falta de educación, con medios económicos bajos, con factores de riesgo, entonces para ella, para que tengamos cuidado, debe haber una sala de alto riesgo para su internación. ¿Por qué? Porque se supone que si tiene todos estos factores o tiene varios que se presentan en forma frecuente, entonces va a tener que internarse en forma también frecuente. Y el internarse también en forma frecuente implica riesgos en el recién nacido, implica riesgos. Entonces todos estos son factores denominados de transmisión vertical porque van a venir de la madre, no va a venir de otro lugar y viene de la madre. Y a consecuencia de esos factores de riesgo maternos especialmente, estos leucocitos se van a elevar dependiendo de cuáles están presentes al momento del nacimiento. Y estos otros factores son los que también pueden contribuir a que ese niño tenga una sepsis neonatal. Ya ustedes han comprendido que el pretérmino está predispuesto a todas las enfermedades habidas y por haber en el periodo neonatal, más aún si tiene un peso bajo menor a 2,500. Y peor si realizamos alguna instrumentación neonatal. ¿Qué quiere decir instrumentación neonatal? Primero, que en el momento de la recepción hayamos utilizado una bolsa, una pera. ¿Qué es lo primero que utilizamos? La pera. Y que esta pera no haya sido lo suficientemente esterilizada. ¿Por qué? Porque estamos introduciendo a presión negativa, presión positiva dentro de la boca. Y en la boca se convierte en negativa. Entonces se insufla y aspira todo. Al insuflarse bota una cantidad de aire y que puede salir gérmenes de la misma pera. De la bolsa autoinflable, cualquiera de sus modalidades, o de los ventiladores a presión positiva. Peor si vamos a utilizar un tubo endotraqueal con su guiador, o sea, más complicado y más difícil. O cuando vamos a realizar una onfaloclisis, entonces procedimientos invasivos que van a generar infección en el recién nacido. Entonces todos esos factores que acabamos de mencionar que el niño puede adquirir uno que va a ser por mecanismos de transmisión vertical o ascendente, quiere decir que de la madre va a venir, o del ambiente donde estamos. Si nosotros no tenemos la precaución de desinfectar todos los instrumentos que vamos a utilizar en el recién nacido, vamos a producir de seguro una sepsis nosocomial. Pero si en su casa el niño, ¿no?, el médico le dice, señora, no le va a bañar a su niño hasta que caiga el cordón. Entonces yo tengo muchos niños así que vienen a la semana totalmente mugres, así, con su grasita, con los pelos que siguen en su cuerpito, con el ombligo que sigue momificando y que tiene olor fétido. Actualmente la nueva literatura dice que se debe bañar al niño después de las 24 horas, sea producto de cesárea o sea producto de parto eutóxico, y que su peso supere los 2,500. Entonces solo esos son los requisitos. Y debemos bañar al niño, utilizar champú, utilizar jaboncillo, utilizar lo que quieran para desinfectar al niño. Entonces desde las 24 horas. Si no, entonces tocamos al niño, orina, hace caquita y contamina de los miembros inferiores para abajo, contamina. Nosotros no nos lavamos la mano y contaminamos al producto. Recuerden que las manos durante el primer mes de vida son el medio de transmisión de las enfermedades. Por eso que les hemos enseñado a lavarnos las manos. Y les vamos a preguntar en el examen final cuál es el tercer paso del lavado de manos. Entonces ustedes tendrán que aprender o buscar las diapositivas para ver cuál es el tercer paso del lavado de manos. Les voy a preguntar en el examen final. Acuérdense, porque en 6 videos les hemos mostrado cómo
lavarnos las manos. Es decir, miren que les estoy dando las preguntas hoy día como unas 4 de lo que les voy a preguntar, de las 200 o 500 que les voy a preguntar en el examen final. Entonces les estoy dando ya 4 preguntas hoy día de las que ustedes tienen que saber. Entonces, si ese niño no tiene en las condiciones de higiene en el ambiente, entonces va a adquirir una sepsis, va a adquirir los gérmenes del ambiente y que no van a ser agresivos. A eso se denomina sepsis de la comunidad. Entonces, a eso denominamos sepsis de la comunidad. Y que ese niño va a tener variaciones en la fórmula leucocitaria, dependiendo, ¿no?, de cuál de ellos va a estar presente en ese recién nacido. Luego va a tener este niño, dice, también como respuesta inflamatoria sistémica, variaciones de la frecuencia cardíaca. Variaciones de la frecuencia cardíaca en más y en menos. ¿Cuánto es el parámetro de frecuencia cardíaca que nosotros tenemos que escuchar en este periodo? Desde 120 hasta 160 latidos por minuto. Desde 120 hasta 160 latidos por minuto. En algunos textos, por ejemplo, está que la frecuencia máxima de frecuencia cardíaca en el recién nacido debe ser 180 y eso nos hace tomar una conducta. ¿Qué es los 180? O sea, es la frecuencia cardíaca que nos está diciendo que tiene este niño, o sea, está con una taquicardia, pero que todavía no está consensuada esta frecuencia cardíaca. Entonces, ante la presencia de taquicardia fetal, ¿qué conducta toma el obstetra? Cirugía de emergencia que se denomina cesárea. Pero todavía no está consensuado los 180. Entonces, si ya está en 160, inmediatamente cesárea. O sea, no espera que llegue a 180, que es un nuevo concepto que todavía nos da margen de esperar hasta esa hora para realizar la cirugía de emergencia. Entonces, no, solamente 160 y en su rango inferior 120. Y si está en 120 o por debajo de 120, también tenemos que tomar la conducta que será la cirugía de emergencia que se denomina cesárea. Ahora, probablemente la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria no es un signo predictivo ni de sensibilidad durante el periodo fetal, pero sí es al momento del nacimiento. Entonces, las alteraciones de la frecuencia cardíaca, de la frecuencia respiratoria, ya sabemos que su máxima expresión de aumento de la frecuencia cardíaca, que será la taquipnea, según su IEPI, que se denomina respiración rápida. Entonces, decir taquipnea y decir respiración rápida, estamos denotando el aumento de la frecuencia respiratoria. Entonces, todos estos signos se presentan ante una presencia o una sospecha inicial de una infección bacteriana o una sepsis neonatal y que deben estar presentes en el periodo neonatal. Deben estar presentes en el periodo neonatal. Luego nosotros ya hemos aprendido a qué vamos a denominar sepsis, a la respuesta inflamatoria sistémica que se presenta en el organismo del niño. Pero para nosotros hay varios conceptos que tenemos que afianzar. La sepsis confirmada es cuando tenemos hemocultivos positivos. Por lo menos deben ser 2 periféricos. ¿Por qué se dice periféricos? Porque cuando el niño tiene sospecha de sepsis y hemos internado, inmediatamente tenemos que tomar una muestra de sangre y generalmente se canaliza en una vía periférica. Puede ser en la flexura del codo, puede ser en la muñeca, puede ser en la flexura del pie, en cualquier lugar. A eso se llama periférica. Entonces de ahí debemos obtener 2 muestras de sangre para mandar a cultivar. Y decimos confirmada cuando el hemocultivo nos sale positivo. Sepsis clínica, cuando el paciente tiene signos tiene solamente signos
pero con laboratorios y con cultivos con laboratorio alterado, o sea, un laboratorio que nos puede decir sí, está un poco con variaciones de la célula de las fórmulas blancas, pero con cultivo negativo. Entonces aquí es a través del laboratorio que probablemente podamos identificar una sepsis. Y que la sepsis se puede acompañar ¿de qué? Se puede acompañar de meningitis. Ya hemos entendido que cuando la enfermedad en el periodo neonatal dura más de 5 días, estamos obligados sí o sí al 7º u 8º día a hacer una punción lumbar, porque las infecciones neonatales hacia el 7º u 8º día se complican con una infección de las meninges y aproximadamente de un 1 a un 2% van a ser niños meningitis. Los recién nacidos se van a complicar con meningitis, entonces tendremos que hacer un examen de líquido céfalo-raquídeo. La sepsis es muy frecuente en nuestro periodo. Dice que de cada 1 a 8 niños van a presentar, de cada 1000 nacidos van a hacer sepsis por diferente etiología. Ya hemos visto cómo se puede transmitir, pero además podemos pensar que puede haber una sepsis precoz y una sepsis tardía. Precoz igual que la neumonía neonatal dentro de los primeros 3 días y tardía a partir del 3er día hacia adelante dentro de los primeros 28 días. Sabemos que la precoz, la sepsis precoz en el periodo neonatal, estos son los agentes etiológicos. El estreptococo beta hemolítico del grupo B, E. coli, enterococo, listeria, hemófilos. Si ustedes recuerdan, son los mismos que van a producir una neumonía neonatal, pero con alguna diferenciación en el puesto de estos agentes etiológicos. Por ejemplo, viene a un segundo lugar la E. coli, viene a un tercer lugar los enterococos, que en la neumonía neonatal eran poco frecuentes. Se dispersa hacia abajo la listeria monocytogenes, que era la primera en producir neumonía neonatal, y también hacia abajo el hemófilos influenza, que era el segundo que producía neumonía neonatal. Entonces son los mismos, pero en diferente grado de intensidad. En cambio que en la sepsis tardía son estos los agentes etiológicos hasta acá, pero de acá para abajo son los que van a producir sepsis nosocomial o sepsis intrahospitalaria. Hablar de sepsis intrahospitalaria es decir palabras mayores. ¿Por qué? Porque primero es porque la higiene, la bioseguridad del ambiente donde ha estado el niño ha sido deficiente. Y como ha sido deficiente, entonces seguro que va a adquirir los gérmenes intrahospitalarios y el niño va a fallecer. Va a fallecer, ¿por qué? Porque en la gran mayoría de las veces identificamos tarde la sepsis nosocomial. ¿Por qué? Porque probablemente estamos en el 3er día y el niño está muy descompensado. Entonces vamos a pensar que no es una sepsis precoz, sino que es una sepsis tardía. Entonces, como vamos a pensar que es una sepsis tardía, que el niño ha adquirido del ambiente donde estaba, entonces, o por algún otro factor, entonces vamos a seguir con los esquemas de tratamiento. Entonces, ahí perdemos tiempo y en lo que perdemos, el niño se complica, porque la infección inicialmente tiene su foco de infección y luego invade todo el organismo y es difícil recuperar. En cuanto a la sepsis nosocomial, estos son los factores que van a incidir en su presentación. Nutrición parenteral mayor a 7 días. ¿A qué se denomina nutrición parenteral? Por ejemplo, al paciente asfíctico, al paciente con asfixia, no podemos alimentar cuando su asfixia es de moderada a grave por lo menos los 5 primeros días. Pero no le podemos dejar sin alimento a este niño. Entonces, ¿por dónde le vamos a pasar el alimento? Por vía parenteral. ¿Y qué le vamos a pasar por vía parenteral? Le vamos a pasar proteínas
le vamos a pasar lípidos o las proteínas bajo el nombre de aminoácidos y los lípidos. Entonces eso atrae fácilmente a los gérmenes del ambiente hospitalario. Entonces el niño se contamina por su alimentación. Uso de antibióticos de amplio espectro mayor a 7 días. El requisito para identificar una sepsis es realizar un hemocultivo. Pero si nosotros a ojo de buen cubero estamos dando, no, hoy día sí, y mañana le cambiamos, y pasado le cambiamos, sucede. ¿Cómo sucede? Porque yo, digamos, hoy estoy de turno, no sucedía. O sea, no era una tacita de leche el turno, sino que era una taza de café y muy amargo a veces, porque nosotros, ya, para mí, según mi laboratorio, le daba este antibiótico y por sus factores también. Venía el otro colega en la noche y decía, no, para mí no es esto y no creo, entonces en la noche rotaba. Al día siguiente estaba peor porque no habíamos identificado ni él ni yo, entonces venía el tercer colega a pasar el turno y rotaba de antibióticos. Y así nunca terminábamos de darle un antibiótico adecuado y el paciente fracasaba en su tratamiento. Uso de hemoderivados. El uso de hemoderivados tiene sus especificaciones para su administración. Uno, cuando el paciente está muy comprometido en su infección, entonces tenemos que utilizar generalmente en el periodo neonatal, o se utiliza lo que necesita o no se utiliza nada. Por ejemplo, en el periodo neonatal, en el periodo del adulto, siempre se pide sangre total entera, sangre entera total, siempre paquete de sangre total entera en el adulto, siempre. Excepcionalmente vamos a pedirle solo plasma, excepcionalmente le pedimos solo paquete de glóbulos rojos o excepcionalmente solo paquete de plaquetas. Así se puede ahora dispersar la sangre en nuestro medio. En el periodo neonatal, si es que la solución cristaloide no ha dado resultado, entonces, y teniendo en cuenta de que ha habido pérdida de sangre en el producto, solo podemos dar paquete globular. No podemos dar sangre entera. ¿Por qué? Porque el niño ya tiene su plasma. O sea, ya tiene. ¿Qué le está faltando? Está muy hemoconcentrado porque sus líquidos están fugando por algún factor y entonces está entrando en anemia. Entonces tiene glóbulos rojos. Y como tiene plasma, entonces no le vamos a dar. Porque si le damos, ¿qué vamos a producir? Vamos a producir sobrecarga cardíaca. Y es fácilmente que este niño pueda ingresar ¿en qué? Puede ingresar en insuficiencia cardíaca. Entonces, los libros dicen, así como carro cochero tenemos que fijarnos, solamente dice cristaloides y dice paquete globular. No dice sangre entera total. En ningún libro, antiguo o nuevo, no dice. Solamente dice paquete globular. Inclusive ahora ya no es solo paquete globular en otros países. Solamente es, ¿qué le falta? Plasma, le damos. ¿Qué le falta? Plaquetas, le damos. ¿Qué le falta? Leucocitos, le damos. Entonces no hay más, no hay más en qué disgregar la sangre entera total. Entonces solamente eso. Y el uso de hemoderivados en el recién nacido origina pues que tengamos que tener la precaución primero de que esa sangre, ese paquete globular que le estamos administrando sea totalmente testeado. Ustedes han escuchado, por ejemplo, que han habido épocas en las que la sangre estaba contaminada con VIH, estaba contaminada con sífilis, estaba contaminada con hepatitis B, hepatitis C, y ustedes saben que esas son patologías que hay que agarrar con pinzas porque no vamos a desprendernos de esas patologías, vamos a vivir o caso contrario vamos a morir. La hospitalización prolongada. Entonces, ¿quiénes sufren de hospitalización prolongada?
especialmente los prematuros que han nacido por debajo de 37 semanas, por debajo de o prematuros extremos. Entonces estos requieren una hospitalización prolongada, o también aquellos recién nacidos que tienen muchos factores de riesgo y donde el parto haya sido laborioso, donde el parto haya sido traumático, donde no haya habido colaboración materna. Entonces generan complicaciones en el producto y que se ha contaminado. Entonces va a producir una sepsis nosocomial. Uso de asistencia respiratoria mayor a 5 días. Esto hace referencia al uso de la asistencia mecánica respiratoria, el uso del respirador. Cuando el niño está en respirador, entonces se supone que el aparato tiene que estar estéril, el respirador tiene que estar estéril. Los conductos por donde ingresa el PIN, el PEP, también deben estar estériles. Entonces eso, previamente al uso a la conexión al recién nacido, debe pasar por una fuente de esterilización. Y cuando nosotros queremos aspirar el tubo, entonces tenemos que colocarnos guantes estériles y alguien nos tiene que colaborar para que solamente la persona que va a aspirar el tubo se concrete a lo que está haciendo, aspirar tubo y nada más, y limpiar la sonda, y otra persona tendrá que agarrar el tubo y algo más. Si necesitamos, tenemos que tener una persona que nos colabore en la aspiración del tubo endotraqueal, porque si nosotros no lo hacemos así, el niño va a adquirir los gérmenes intrahospitalarios. O si tenemos, por ejemplo, una infraestructura y un personal insuficiente y un espacio y número pequeño, seguro que todos los niños van a tener las sepsis nosocomiales florida con todos los agentes etiológicos. Han habido momentos en que había saturación de pacientes, entonces suficiente tener 3 ventilados para no dormir, no descansar, no pararnos, porque los niños que están en asistencia mecánica respiratoria requieren vigilancia estricta. Entonces no podemos estar en ninguna parte, solo frente a las incubadoras en asistencia y ver qué es lo que está pasando con ese recién nacido. Y dice que entre incubadora y incubadora, ¿cuánto de espacio debe haber? Por lo menos debe haber 1,5 metros. Y ustedes han podido apreciar que no hay ese 1,5 metros porque no existe la infraestructura adecuada. Entonces eso va a generar las infecciones que se puedan producir en el recién nacido, y a eso se denomina infección nosocomial e infección comunitaria. Entonces estos son todos los factores que pueden presentarse en el periodo neonatal y que fácil de identificar de dónde va a venir las infecciones en el recién nacido, de dónde vienen. Entonces, ¿cómo se va a producir la sepsis neonatal en el recién nacido? Que primero se altera el sistema de defensa, que es el sistema inmunitario. El sistema inmunitario es el primero que se va a afectar, y que ante la agresión de microorganismos vivos de diferente etiología o de diferente especie, se activan. Hemos hablado ya una vez de el sistema inmunitario. Se divide en 2 partes. Uno, que es la inmunidad innata o inmunidad natural, y otra es la inmunidad adaptativa o la inmunidad específica. La primera también denominada inespecífica, y que ante la presencia de los agentes etiológicos se activan sus mecanismos de defensa. ¿Cuáles van a ser? En la sepsis, lo primero que se activa es la inmunidad innata, y posterior recién la inmunidad específica. La primera barrera defensiva son las físicas, luego la inmunidad celular y luego la inmunidad humoral. Las barreras físicas, ¿cuáles serán? Va a ser la piel y la mucosa. ¿Qué tenemos que saber de la piel
¿Y por qué será importante considerar en la sepsis? Porque la piel del recién nacido a término y del recién nacido pretérmino es muy diferente en ambos. ¿A quién le tenemos que cuidar más? ¿A quién no le tenemos que tocar? O sea, tocarlo menos, exponernos a él lo menos, a realizar exámenes de invasión menos al prematuro. ¿Por qué? Porque la piel del prematuro es permeable a todo lo que le va a tocar. Entonces, cuando nos lavamos las manos, estamos eliminando un 50% de gérmenes. Y los otros, como nosotros somos personal del hospital, están bien mimetizados en la palma de las manos. Pero yo creo que ahora lavándonos cada día con lavandina, con hipoclorito de sodio, con clorexidina, con alcohol, entonces probablemente ya hemos eliminado un 90% de los gérmenes de la palma de la mano. Más aún si tenemos uñas grandes. Entonces por eso el personal de pediatría, ustedes no van a ver a una pediatra, con uñas muy bien pintadas. O sea, excepcionalmente verán. ¿Por qué? Porque la pintura que se localiza en las uñas atrae a los gérmenes. Y nosotros, como personal de pediatría, vamos a transmitir los gérmenes hacia los niños. Y probablemente no sean gérmenes habituales, sino sean nosocomiales, sean aquellos que ocasionan multiresistencia. Por eso que los pediatras no tenemos uñas. O sea, y al que tiene seguramente no ejerce la pediatría o no entra en contacto con los niños. Entonces, pocas veces podemos lucir nuestras manos porque nuestras manos están totalmente destruidas por la limpieza, porque estamos entendiendo que la piel va a ser, sí, yo soy, por ejemplo, enemiga cuando voy a atender a un recién nacido, que vengan familiares, bueno, a lo mucho que puede estar es el papá y tal vez la abuelita o el abuelito, y una vez en todo el tiempo que está hospitalizado que acaba de nacer ese niño. Entonces yo le digo, no puede haber visitas, nadie toca, solo se mira al bebé, nadie toca y dejen en la cunita, porque el tocar una persona mayor, por ejemplo, una persona adulta mayor que puede tocar al recién nacido, pero que esté en constante contacto con el recién nacido, le transmite sus gérmenes. Personas ajenas también igual transmiten gérmenes, o sea, dejan en el ambiente. Y si este bebé es prematuro, puede adquirir esos gérmenes. Entonces, ¿y por dónde pasan? Por las cavidades y por la piel cuando nosotros tocamos. Entonces, porque es una piel que es poco ácida. Entonces, tiene poco ácido láctico la piel de ese recién nacido prematuro y fácilmente penetran los gérmenes. En cambio, la piel del recién nacido a término es una piel gruesita, es una piel hidratada, es una piel que tiene grasa y es una piel que es más resistente. Pero no así, no, estos factores no va a impedir que también se contamine. Por eso cuando nace un niño hay un descanso para esa madre de 45 días. No es por flojera, sino es porque esa madre, su organismo, en 45 días debe volver a su posición anatómica anterior. Y además, ese tiempo es para que ese niño se adapte al medio, o sea, se adapte en un medio limpio, aséptico y con poco contacto con personas ajenas a lo que es el padre y la madre o los hermanos. Entonces, que ellos han estado siempre en un mismo lugar, entonces no va a haber gérmenes extraños. Pero si hay visitas, ya es ahí el problema. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta cuando está acabando de nacer un niño. Entonces, yo siempre digo, menos gente, todo se mira y nada se toca. Entonces, solo mirar y de 2 metros y no de cerquita. Entonces, porque nosotros como pediatras sabemos qué calidad de gente está viniendo. O sea, puede estar muy bien pintada, pero la pintura también es dañina para ese niño. Entonces, por eso es que no
no acercamos a gente al recién nacido. Bueno, ahí vamos a quedar, joven. Vamos a terminar el día lunes, ¿ya? El Hasta lunes nos luego, vemos. doctora. Hasta luego, Gracias. jóvenes. Hasta luego. Doctora.